inestabilidad social crecientes. En un plazo inmediato, Rafael, ¿crees que el Estado disponga de los instrumentos, tanto financieros como de planeación, para darle una vuelta de tortilla al estado de las cosas en Veracruz, donde pues, parece una repetición, digamos, sin sentido, pero decimos, hay mucha pobreza, hay muchas necesidades? Sí, bueno, en el corto plazo es un reto, es una obligación de los nuevos gobiernos, tanto del gobierno estatal como de los gobiernos municipales, incluye también, desde luego, la responsabilidad de la Cámara de Diputados. Los diputados no pueden seguir ignorando que son responsables del ejercicio presupuestal, son responsables de los daños patrimoniales también, son responsables de la evaluación de los resultados. Yo creo que el reto más importante ahorita es pasar a esa etapa del ciclo de la evaluación y del diagnóstico, pero hay que hacerlo lo más objetivo, lo más profesional, lo más consciente posible, porque hay desde luego fortalezas como hay debilidades, hay aciertos como hay errores, y eso no es fácil en un ambiente político en el que lo que se privilegia es el clientelismo, es el abuso de los medios de comunicación para exaltar errores o para exaltar aciertos, para crear dioses o para crear diablos, que no nos ayuda a construir esas políticas públicas y a aplicarlas, a evaluarlas y a obtener los resultados que se necesitan. En ese sentido, lo más urgente es que la población, los que están sumidos en la pobreza extrema, no pueden estar esperando indefinidamente, y hay otros aspectos, por mencionar solo uno, el agua, que va a incidir en los próximos años en el tipo de pobreza y en el tipo de estabilidad social, que ya vemos que si no se controla, en la mañana hace falta agua y en la tarde hay que sacarlos de las inundaciones. Entonces, yo creo que tenemos que vivir con responsabilidad ciudadana y también con responsabilidad gubernamental esta etapa de la evaluación, esta etapa de la construcción del diagnóstico, saber qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho, Rafael, para poder hacerlo. Rafael, en el sentido de lo que estás diciendo, independientemente del diagnóstico, que es sustantivo para cualquier diseño de políticas públicas, hay una situación que a mí me parece, que quisiera tu opinión, que me parece importante. Acabamos de ver hace, un par de semanas o una semana en la jornada electoral, las famosas alianzas que tantos costos internos han tenido para algunos funcionarios y para algunos partidos. Las alianzas electorales. Pareciera que en este sentido de base clientelar con el que se usa la pobreza, los partidos desde luego se aprovechan de ella, pero que estuviéramos entrampados en esa situación. Desde mi punto de vista, o más bien buscaría yo tu punto de vista en la reconstrucción del acuerdo político nacional, en redefinir las reglas del juego y salirnos de estas alternativas cerradas, clientelares que los partidos nos están ofreciendo. Bueno, desde luego tiene razón, es decir, no podemos seguir una ruta que nos conduce a la parasitosis, es decir, no solo se atiende desde luego a personas que lo necesitan, a pobres en extremo, a pobres alimentarios, de patrimonio, de capacidades, no, sino se van creando estructuras necesarias e innecesarias, y desde luego se va creando una industria y una clase política parasitaria, de tal manera que hay quienes se van a oponer y hay quienes van a fomentar una cultura de la parasitosis. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente manejar esos recursos, que son recursos públicos, tener esa clientela, simplemente les permite manipularla y orientarla para lo que no son los fines de incorporación al aparato productivo, a la vida digna y a la realización personal y colectiva. Desde luego que tiene que incluirse la medición, la evaluación de estos instrumentos de política social y asistencial, porque no es posible que no tengamos padrones únicos de beneficiarios. Hay gentes que lo necesitan y no lo tienen, y hay gentes que se aprovechan de esta confusión y obtienen el beneficio federal, el beneficio estatal, el beneficio municipal, y hay otros que manipulan estas necesidades y que no podemos negarlo. Hay casos de enriquecimiento
enriquecimiento, hay casos de aprovechamiento de estas circunstancias, no solo con fines políticos, y Tulio, también los hay con fines incluso raciales, por edad, por sexo. Hay discriminación y manipulación de muchos tipos que tenemos que pararlos. ¿Por qué? Porque simplemente en la política social y existencial debemos de garantizar que las gentes que tienen y que acceso a estos recursos y que lo reciben son gentes que lo necesitan, que verdaderamente lo necesitan, y debe ser en forma temporal, porque de lo contrario lo que estamos construyendo es un país, un estado de becarios, y al lado de ese estado de becarios un grupo de parásitos que simplemente y sencillamente se aprovechan en muchas formas de esta situación. Con esta idea de los becarios, de los parásitos, nos vamos, Rafael. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes contigo. A sus órdenes, mi querido Julio, y los felicito por iniciar otro tipo de diálogo sobre asuntos de importancia, también medular. El político lo es, pero el problema de la pobreza, el problema de la construcción de las políticas públicas, el problema de gobernar al gobierno es un asunto de la sociedad civil a la cual todos pertenecemos como ciudadanos. Hasta pronto, Rafael. Muchas gracias. Rafael. Hasta luego, mano. Bye. Bueno, con esta opinión de Rafael nos vamos. Nos vemos en el próximo segmento. Muchas gracias.